Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Bendito eres tú, Señor, y gracias te damos sobre todo por esta semana que nos has dado vida, salud, Señor, y bienestar. Gracias por proveer las necesidades, Señor, y sobre todo, pues, Padre, por estar un día más aquí delante de tu presencia y ayúdanos, Señor, ayúdame, pues, Padre, a poder compartir tu palabra, Señor, y poderla expresar bien a mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero hayan tenido buena semana de lo que va de la semana, ¿no? Gracias al Señor, estamos bien, ¿verdad? Y pues he visto ahí en el grupo de la iglesia, pues hay algunos enfermitos, incluso hay un fallecimiento, ¿no? En estos días. Y pues así es la vida, hermanos. Hay problemas, dificultades y situaciones diferentes en cada una de las familias, pero lo que me llama la atención es que los hermanos en Cristo todo el tiempo estamos con una esperanza, ¿no? Y una fe en Él. Hermanos, para iniciar con nuestro tema de hoy día, yo le había comentado al pastor que quería analizar Juan 10. Que habla sobre el buen pastor y las ovejas y todo eso, ¿no? Pero estudiando un poquito me dediqué a estudiar el libro de San Juan y encontré algo que me llamó mucho la atención, hermano. Algunas cosas que el Señor Jesucristo hizo, y yo creo que se las reveló muy precisamente o se las enseñó. ¿Cómo le podría decir? Se las declaró, no declarar, sino más que todo vio. Juan, al momento de ser uno de sus discípulos, incluso él se presenta como el discípulo amado, al ser uno de los discípulos o a ser uno de los tres del círculo íntimo del Señor Jesucristo, yo creo que él tuvo la experiencia de ver cómo él trataba a las personas. Cómo el Señor Jesucristo buscaba a esas personas y cómo las trataba. Y si ustedes han leído detenidamente el Evangelio de San Juan, vemos algunas conversaciones muy interesantes que el Señor Jesucristo tiene con algunas personas. Y Juan las describe en su Evangelio, porque nos quiere relatar algo. Y hermanos, si a través de todo el Evangelio de San Juan encontré por lo menos 7 cosas que el Señor Jesucristo puede hacer. O mejor dicho, cosas que solo Jesús puede darte. Dirá, hermano, el Señor Jesucristo no da todo. Es cierto. Él no da todo, pero hay cosas específicas que Él nos quiere dar. Hay veces que pedimos y no nos los da. Hay veces que buscamos de una forma incorrecta y no nos los da. Pero Juan, como le decía, describió eso. Porque yo creo que él tenía una relación más íntima, como él lo dice, y más cercana al Señor Jesucristo, el cual le permite o le permitió ver a él cómo se acercaba con las personas. Y el primer relato que tenemos, hermanos, es una de las conversaciones que todos nosotros conocemos. Me refiero al capítulo 3 de San Juan. Viene la primera conversación con un hombre llamado Nicodemo. Hermanos, ¿qué sabemos de Nicodemo? ¿Quién me podría decir una característica de Nicodemo? Era un sacerdote de los grandes. ¿Algo más? ¿Oí por ahí? Sabía de las escrituras. Algo más relevante, hermanos. Algo más que sepamos de
Ah, en este relato no, hermano. Yo creo que después sí, ¿verdad? Después sí. Al principio del relato no era un creyente, pero déjeme darle algunas pistas. Miren, hermanos, en aquel tiempo, Nicodemo establece una conversación con el Señor Jesucristo, enviado por la secta de los fariseos, ¿sí? Para que hablara con él. ¿Para qué? Ellos no creían en el Señor Jesucristo, ellos querían que el Señor Jesucristo fuera un prosélito de la secta, o sea, los quería que se allegara al grupito de ellos para poder ellos decir, ah, mira, él está con nosotros. Pero déjame leer, dice, voy a ir a la escritura, hermanos, donde vamos a empezar nuestro relato. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. La primera característica que encontramos aquí, él era un fariseo, ¿sí? Que se llamaba Nicodemo. Segunda característica, dice, un principal entre los judíos. Hermanos, ¿saben qué es un principal entre los judíos? Era el grupo especial de los 70 ancianos que gobernaban el pueblo judío. No era cualquier hombre, era un gobernante entre su pueblo, ¿sí? Entonces, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Es interesante, hermano, cómo él llega reconociendo y aludando hasta cierto punto al Señor Jesucristo. ¿Qué le dice, hermanos? Dice, Rabí. O sea, yo siendo un fariseo, yo siendo un principal delante de los judíos, te estoy llamando a ti maestro. Está queriendo ensalzar al Señor Jesucristo. Haciéndole la barba, dice por ahí el hermano, ¿eh? Sí. Entonces, Nicodemo le dice otra cosita ahí. Dice, sabemos que has venido de Dios. Hermanos, yo creo que esta declaración, sabemos que has venido de Dios, no era partícipe de todos los fariseos. Yo creo que era particularmente de él. Yo creo que ahí ya estaba la espinita de él. Sí, hermano Juan. Él ya había visto algunos milagros del Señor y le dijo, sabemos que tú vienes, que todas estas cosas que haces, no es lo que Dios ha dado. Así es. Pero lo estaba reconociendo. Así es. Él estaba... No habían visto ni oído nada de él. Sí lo habían visto, sí lo habían oído, hermano. Lo que pasa es que él estaba reconociéndolo. Él hasta cierto punto no lo estaba reconociendo abiertamente porque dice la escritura que él vino como de noche, escondido, a escondida, ¿verdad? Son cosas muy interesantes que estamos viendo aquí, hermanos. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Después de que lo ensalzó Nicodemo, después de que le dijo, oye, tú eres de Dios, etcétera, etcétera, Jesús le responde inmediatamente. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ciertamente, hermanos, entre nosotros los hijos de Dios y en esta conversación hay una frase que todos nosotros conocemos. Necesitas nacer de nuevo.
necesitas nacer de nuevo. Fíjense lo que está pasando aquí, hermanos. Miren, esta frase ha sido tan conocida en nuestra cultura como creyentes, y esta frase vino en una serie, como le decía ahorita, en una serie de circunstancias hacia Nicodemo. Vino de noche Nicodemo vino adulando al Señor Jesucristo, Nicodemo vino reconociendo al Señor Jesucristo hasta cierto punto como el Señor, como el Maestro, ¿sí? Entonces, Nicodemo vino a Jesús y simplemente Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esta frase, hermanos, sí, esta frase no solamente impactó a Nicodemo, sino que derrumbó todo lo que él tenía. ¿Qué tenía Nicodemo, hermanos? Era jefe de los 70 ancianos, era jefe del pueblo judío, era maestro eminente, dice escudriñando un poquito la historia de él, dice que era un prominente maestro de la Escritura. También era un fariseo. Él tenía religión, él tenía buenas obras, él era un hombre en apariencia, ¿cómo, hermanos? Recto, perfecto, siguiendo la ley. Pero el argumento que le da el Señor Jesucristo le dice: hey, necesitas nacer de nuevo. Y todavía Nicodemo dice en el versículo 4, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Tendré otra vez yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre y volver a nacer? No, hermanos. El Señor Jesucristo, aunque Nicodemo lo dijo de esa forma, pero Nicodemo se estaba excusando realmente de lo que estaba sucediendo con él. Básicamente Jesús le dice a Nicodemo: tú necesitas un nuevo nacimiento. Y nosotros y cada persona, hermanos, si una persona va a ver el reino de Dios, y si cualquier persona va a ser salva e ir al cielo, entonces esa persona debe nacer de nuevo. Nicodemo, tú siendo un buen hombre religioso, tú puedes ser miembro del Sanedrín, tú puedes ser maestro de Israel, tú puedes tener gran entrenamiento teológico, pero tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo tenía todas esas cosas, hermanos. Todas esas cosas. Y el Señor Jesucristo, simplemente con la declaración que le dio, derribó todos los fundamentos que él tenía. Con una simple declaración, Jesús derribó los fundamentos que Nicodemo tenía. Todo lo que él había aprendido, los esfuerzos de su religión. Él pensaba que no necesitaba más, no necesitaba reformarse, ni tener más conocimiento. Nicodemo solamente necesitaba algo, hermanos: nacer de nuevo. Y Jesús, todavía siendo Jesús compasivo con él, 2 versículos después le vuelve a responder. De cierto, en el versículo 5 le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dio la clave. No solamente de agua, Nicodemo, no solamente del parto natural de tu madre, sino espiritualmente tienes que nacer. Tienes que cambiar tu forma, tienes que reconocerme. Como dijo el hermano ahorita, la barba que llegó haciendo Nicodemo al Señor Jesucristo no fue suficiente
para empezarle a decir a Nicodemo lo que realmente necesitaba. A lo mejor no era ni siquiera esa pregunta la que vino a hacer Nicodemo. Nicodemo de hecho no vino a preguntar, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo como el otro joven? Él no vino, él vino adulando al Señor, vino haciéndole la barba. Él no quería ser salvo, conocía y tenía el conocimiento. Y Jesús, hermanos, simplemente afirma lo que él tenía que hacer. Nosotros, hermanos, debemos tener un nuevo nacimiento espiritual. Y eso, hermano, es solamente trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda con ese asunto. Porque, hermanos, déjeme decirle, ¿qué esfuerzo tuvimos que hacer nosotros para nacer? No, hermano, para nacer físicamente. ¿Qué tuvimos que hacer? Sí. No tuvimos que hacer nada, hermanos. La mamá en la que tuvo que le decían ahí, órale, y pújale porque sale el bebé, ¿verdad, hermano? Entonces, hermanos, es lo mismo que vamos a hacer nosotros para recibir al Señor Jesucristo. Y para que el Señor Jesucristo trabaje en nosotros, o el Espíritu trabaje en nosotros, nosotros no podemos intervenir en nada. Dice la palabra de Dios que por la fe, por el oír su palabra, viene la fe. Y la fe nos lleva a salvación. Sí, hermano. Al nacer, algunos necesitan alargar, otros necesitan estrujarlos y moverlos para que reaccionen. Sí, pues para que... Actualmente, todavía aún así, para poder despertar a muchas personas, tienen que muchas veces hacerlos así. Sí. Hacerlos entender, reaccionar. Muchas veces el Espíritu Santo así es con nosotros, hermano, ¿verdad? Pero realmente nosotros, ¿qué hacemos para nacer? Nada. Quien nos constriñe nuestro corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Y esa es la primera cosa, hermano, que el Señor, o que vemos por medio de Juan, que Él nos da. Que el Señor Jesucristo nos da un nuevo comienzo. ¿Y cómo termina la historia de Nicodemo, hermanos? ¿Alguien sabe cómo termina la historia de Nicodemo? ¿No, hermanos? Ok, hermano, ¿a quién se lo pidió? A Pilato, hermano. ¿Cuándo? De día, hermano. Ya no fue de noche. A él ya no le preocupó el qué dirán. Él ya había reconocido en ese momento al Señor Jesucristo como su Salvador y dijo, hoy es cuando yo me declaro hijo de Él. Hoy es cuando yo entiendo esas palabras de que tenía que nacer de nuevo y me voy a identificar públicamente que soy su seguidor. ¿Y de qué forma fue esa? Fue con Poncio Pilato, abiertamente. ¿Y qué hizo? Pidió el cuerpo ¿de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Para qué? Para sepultarlo. ¿Sí, hermano? Así, de esa forma termina él. Y ya no sabemos más nada de su vida. Pero hasta ahí, hasta el relato nos da la evidencia de que él tuvo un nuevo nacimiento. Otra cosa que el Señor Jesús nos puede dar, hermanos, es un verdadero amor. Y aquí lo encontramos en este mismo pasaje y en esta misma conversación, encontramos este versículo tan hermoso y tan mencionado en la palabra de Dios, que todo el mundo lo ha predicado, que todo el mundo lo ha enseñado, y me estoy refiriendo a Juan 3:16.
Yo creo que es uno de los versículos más famosos de la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, estas palabras fueron también dirigidas prácticamente a Nicodemo. Si ustedes se fijan, está dentro de la misma conversación, unos versículos más abajo. También destruyendo los argumentos religiosos de Nicodemo. Pero hermano, Martín Lutero, hermanos, llamó a Juan 3:16 la Biblia en sí misma. ¿Por qué, hermanos? Porque él creía que el Evangelio total se describía en ese versículo. Él le llamaba el Evangelio en pequeñatura. De hecho, cuenta la historia de que él repitió varias veces este versículo antes de fallecer. Entonces, hermano, es algo muy, muy hermoso las palabras del Señor Jesús. Y como le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, hermano, Walfier dijo en una ocasión, cuando pronunciamos la palabra debemos ver que nuestras mentes están inundándose con algún sentido maravilloso de la infinidad de Dios, de su majestad, de su inefable extensión, de su santidad, de su rectitud, de su pureza impecable, de su perfección. Hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo, hermano, nos está describiendo la grandeza de Dios. Nos está describiendo a tal grado la grandeza de Dios que no es comparable con nada, hermanos. Nos enseña prácticamente mucho de lo que la palabra de Dios nos relata en todos los evangelios. Si nuestro Señor es maravilloso, hermanos, déjenme acomodar mi idea. Hermanos, si Dios es tan maravilloso, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Dice la palabra de Dios que la tierra somos su estrado. ¿Qué somos nosotros, hermanos, con la grandeza delante de Dios? Somos tan insignificantes, hermanos, que si nos pusieran en una balanza, no marcara nada. A comparación de la grandeza de Dios. Somos criaturas, hermanos, que provenimos de sus manos. Tan grande es el Señor, hermanos, que para Él el tiempo es irrelevante. Para nosotros ya se nos fue el año, hermano. Decimos, wow, ya se fue el año. Pero para Dios, ¿cuándo pasó el año? El ayer es como el siglo pasado para Él. Él no tiene tiempo. Este es nuestro Dios, hermanos. Un Dios de quien se dice que Él es el Señor de toda la tierra, donde la tierra en realidad es tan poco que no dice nada en realidad. A Juan 3:16 nos habla de este Dios. Pero no nomás nos habla de este Dios, hermanos. Nos habla de que Él nos ama.
Él nos ama. Somos lo que somos. Seamos como seamos, pero Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, hermanos. Este vasto Dios maravilloso, que no podemos comprender más allá, ¿por qué nos ama tanto, hermano? Nos ha dado un regalo maravilloso. Su Hijo. Su Hijo. Y este regalo está dentro de esta conversación con Nicodemo. Esto lo expresa junto para que Nicodemo pueda entender quién es Jesús. Jesús, el Hijo eterno del Padre, se hizo humano para que pudiera morir en la cruz por mí y por cada uno de nosotros. Y podemos, hermanos, tomarlo como nuestro Salvador. Mira el amor de este gran Dios. Mira el amor de su Hijo Jesús. Míralo, hermano. Recíbelo. Y sobre todo, hermano, llénate de alegría. No tenemos, hermanos, por qué estar con una apatía. Hermanos, ya somos salvos. Ya nacimos de nuevo. A veces a mí, sí, la verdad, hermano, mucha gente a mí me ha dicho, tienes una cara de pocos amigos. Sí, le digo, y de sargento mal pagado también. Entonces, pero estoy sonriendo por dentro, les digo. Hermanos, la verdad, hermanos, muchos de nosotros vivimos vidas tan duras que nos es difícil sonreír, pero es algo que podemos cambiar, ¿Y cómo podemos cambiarlo, hermano? En el mismo capítulo y versículo, en el mismo capítulo 3, en los últimos versículos del 29 al 30, hermanos, hay otra referencia. Ya dejamos a Nicodemo por un ladito. ¿A qué no saben de quién viene? ¿Quién viene enseguida? Viene Juan el Bautista. Déjame le leo el versículo. Juan 3, 29 al 30. Dice así, hermano. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo dice que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, se han de preguntar, ¿cómo es posible de que yo naciendo de nuevo, yo reconociendo el amor de Dios y buscando ese gozo, me diga la palabra que tengo que menguar? Que tengo que empezar a, ¿cómo? A apartar mi yo, hermanos, para poder crecer. Pero, hermanos, ¿sería fácil para Juan el Bautista hacer esto? ¿Y ustedes qué piensan con la declaración esa que él dijo en Juan 3? Juan el Bautista, hermanos, él predicaba en el desierto. No tenía lujo, no tenía riquezas, pero sí multitudes lo escuchaban. Al grado de que las multitudes venían a él, le escuchaban. Es más, hermanos, fue un éxito de la noche a la mañana. Dice que toda la región venía a escuchar lo que Juan el Bautista quería. Enseñaba. ¿Sí? Incluso ¿quiénes iban, hermano? Los fariseos. Iban a ser bautizados ¿por quién? Por él. Y aún
tiró duro, ¿no? Sí, ¿no? Y cositas peores le dijo, yo creo, hermano, pero... Decía que él era primero que él, o sea, cuando nacieron, Ujú. yo vengo a preparar el camino, y cuando yo voy a preparar el camino era especialmente para que él entrara y creciera y él igual. Así es, hermano, ese era lo que él venía, dice, pero cuando Jesús comenzó su ministerio, la multitud se empezaron a dejar a Juan e ir con Jesús. Pero, ¿sabe quién estaba más preocupado por eso? Los discípulos de Juan. Tanto que llegaron a decir, maestro, ¿qué debemos hacer? Todos están yendo con Jesús. Todos nos están dejando, maestro. Y no sé si se acuerdan de esa escena que le dijo Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le siguieron. Hasta los que estaban diciéndole, hey, maestro, ¿qué pasó? Nos están dejando. También Juan respondió de esta manera, hermanos, del versículo que acabamos de leer. Es necesario que yo mengüe. Pero hay varias cosas, hermanos, que se identifican aquí con Juan y a cuál era su gozo. El gozo de él es que había escuchado al Señor. Había hecho lo que necesitaba hacer. Había él preparado el camino del Señor para que su pueblo, los judíos, le reconocieran. ¿Sí, hermano? En otras palabras, hermanos, Juan exclamó, voy a interpretar a lo que yo entendí sobre esos dos versículos. Dice, Juan exclamó, no solamente estoy preocupado porque la multitud se vayan con Jesús, sino que estoy lleno de alegría, encantado. Eso es toda la razón por la que yo vine. Él, Jesús, debe crecer y yo, Juan, debo menguar. Así lo describí yo, hermanos. Esos versículos que mencionó aquí Juan el Bautista, yo los interpreté de esta otra forma, porque así pienso que debe ser en nuestra vida cotidiana. Debemos empezar a dejar que nuestro yo se vaya apartando. Que nuestro yo creo que debo hacer así, o que nuestro orgullo de que yo puedo hacer las cosas por mi gusto, o porque yo quiero que sean así, ¿qué debe ser? Debe dejar de existir. ¿Para qué, hermanos? Para que haya un gozo en nuestras vidas, para que haya humildad genuina, para que un día el Señor hable de nosotros como habló de Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda capítulos más adelante qué es lo que dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista? De todos los profetas, ¿nacido de qué? De mujer. Juan el Bautista no llegó a escuchar esas palabras, pero qué más privilegio, hermano, que el Señor Jesucristo habló de esa manera de Él. Hermanos, qué más privilegio tenemos. Juan entendió, hermanos, Juan el Bautista entendió que Él no era el punto de la historia. Jesús era el punto de la historia. Todo se estaba trabajando para Jesús. Así que las multitudes dejaban a Juan y no era problema. Ellos no me pertenecían o no le pertenecían a Juan. El punto es que Jesús era la prioridad y no Juan. Ese era el énfasis de Juan el Bautista. Cuando aprendemos, hermanos, cuando aprendemos que nada nos pertenece, que todo lo que tenemos le pertenece a Cristo, que nosotros no somos el punto, que todo es sobre Jesús,
Y cuando tenemos la sincera actitud de que Jesús crezca en nosotros, nosotros debemos menguar. Entonces, como Juan, encontraremos el verdadero gozo y experimentaremos el favor de Dios. Quiero terminar con esta frase de Juan, hermanos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, les invito a ver toda esta conversación en el capítulo 3, de cómo nos lleva con Nicodemo a un nuevo nacer. Luego nos habla sobre el inmenso y grande amor de Dios para con nosotros. Y luego cómo tenemos que responder nosotros, dejándonos guiar. ¿Por quién? Por Dios. Hermano, y como le había dicho, son 7 cosas las que encontré. Y ahorita nomás hablamos 3. Se las repito, hermano. La primera, hermanos, es Él nos da un nuevo comienzo. La segunda, hermano, Él nos puede dar un verdadero amor. Y la tercera, hermanos, Jesús nos da un corazón humilde. Con eso los dejo, hermanos, y gracias por su tiempo, gracias por su atención. Esperemos, hermanos, en Dios que el Señor Jesucristo... Dígame, hermano. Continúa ahí la frase. Yo pienso que también, padre, cuando continúa la frase, como dice, también hay un porqué. No sé, Sí. está dando una explicación del porqué. Por eso le dice, porque de tal manera, dice que esto también lo oyó Nicodemo. Sí, hermano. Nomás que se me fue al baño. Porque de tal manera el amor de Dios buscado para que pueda ver que creer, tenga vida eterna. Sí. Entonces era oír esto, ahí es donde él lo completamente. Sí, hermano. De hecho, lo mencionamos ahorita, que eso fue dentro de la conversación. Juan 3:16 fue dentro de la conversación de Nicodemo. Dígame, hermano Cruz. Cuando nacemos de nuevo, Amén. agarramos vida eterna. Así es, hermano. Y morimos una vez. El que no nace de nuevo, muere 2 veces. Amén, hermano. Así es. Así es. Morimos una vez, vivimos 2, ¿verdad, hermano? Hermanos, lo dejo con esto. Que el Señor Jesucristo nos dé la alegría, el gozo, la humildad, y que reconozcamos, Señor, a nuestro Señor como nuestro verdadero Salvador, nuestro verdadero Hijo, nuestro verdadero Padre, y sobre todo que nuestro yo mengue. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy gracias una vez más, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos, pues, Padre, a poder aprender más de tu palabra. Y, Señor, gracias, Padre, por ayudarme a exponer tu palabra y, sobre todo, Señor, entender que no hay más grande gozo que el estar contigo. Y todo esto, Señor, cómo se desarrolla en una conversación que podríamos decir una simple conversación, mas sin embargo fue emocionante para Nicodemo, fue algo hermoso para Juan el Bautista y fue de sumo gozo para ellos dos, Señor, a través de sus vidas lo que vemos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, en Cristo Jesús se lo pido, amén.